Don José. Fernando, antes de irnos al plano internacional con los... Nacional. No, al plano internacional con las personas que de afuera nos van a hablar sobre el coronavirus, permítame darle un par de informaciones nacionales. En primer lugar, quiero felicitar. Leí en el periódico La Prensa de hoy y se me informó que la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la Ley 178, que está para el refrendo del presidente, impulsada por el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Cristiano Adames, el proyecto de ley que prohíbe la venta y comercialización por Internet del cigarrillo electrónico. Y este proyecto, como está redactado, permite el fortalecimiento de nuestra lucha antitabaco, tan importante en un momento como este, porque existe una correlación en los estudios de que gran parte del daño y el vapeo tiene nicotina, produce daños a los pulmones. ¿Y a quién ataca el virus? El coronavirus, a los pulmones. Sí. O sea, coincide, y felicito al presidente de la comisión y a los comisionados y a la asamblea por la aprobación de este proyecto de ley que constituye un paso importante en la lucha mundial contra el tabaquismo. Oye, dos cosas, José, antes de seguir, pues enviarle nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Efraín Reyes Medina, un dirigente político. Un gran panameño. Un gran panameño. Igual a los deudos de don José Antonio Denis, fallecido también el fin de semana. Me uno a esas condolencias. Y segundo, expresarle a todos los muchachos, hombres y mujeres, muchachos, a todos los funcionarios del sector salud, desde su cúpula hacia abajo, desde la ministra hacia el aseador, desde los médicos especialistas a los tecnólogos médicos, a los radiólogos, a los especialistas en virología, a todo el personal, a nuestro ejército que lucha hoy por todos nosotros. Desearle, expresarle el aprecio de esta empresa y de todos los que trabajamos aquí por el esfuerzo que ustedes están realizando. Comprendemos para eso. Y por eso preparamos, esta mañana presentamos unas láminas que expresan que de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros en términos de análisis matemático, hicimos 3 modelos. Sí. Nosotros hicimos una proyección de una función polinómica de segundo grado. Hicimos un casos confirmados de función polinómica de segundo grado con muestra tomada del 9 al 21 de marzo. Hicimos otra, casos confirmados en función exponencial, muestra tomada al 9 y 21, varias, para ver qué está pasando. Todas demuestran lo siguiente. Uno, hay una tendencia alcista. Una tendencia al alza. La curva demuestra que estamos en el proceso de desarrollo de la crisis. Nosotros teníamos para ayer 318 casos, hubo 313 en el pronóstico de la función polinómica de segundo grado. En el caso de la función polinómica de segundo grado, nosotros tenemos 273. Lo importante no es coincidencia de los números, es que lo importante es la tendencia. Que van al alza los dos. Entonces, va al alza todo lo que hemos estudiado. Entonces, lo que quiero plantearles es que el Ministerio de Salud, su estrategia es consecuencia con esta realidad. ¿No? Hay mucha gente que critica de todo, pero creo que la estrategia diseñada por el equipo multidisciplinario del sector salud, bajo la dirección de la señora ministra Rosario Turner, del señor director del Seguro Social, bajo la dirección del presidente de la República, tiene enfocado el problema. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos la pandemia en desarrollo ascendente. Nuestro objetivo estratégico es que esa pandemia se presente y podamos bajar la curva lo más rápidamente posible. Para ello necesitamos de su apoyo. El ejército también es parte de usted de él. Cumplir las medidas sanitarias, la política que se está dictando por parte del Ministerio de Salud. Que creo que el esfuerzo que está realizando, ahí tiene el cuadro en la que hacemos los pronósticos. Más que los pronósticos, ahí están eso se hizo el sábado. Usted se va a los números, cómo van coincidiendo. No exactamente, pero muy pequeño. El margen de error está dentro del margen de error. Pero lo que queríamos medir era la tendencia. Y la tendencia es al alza si seguimos como estamos hasta marzo, en la que podríamos llegar en un extremo a cerca de 1.447 casos, en el otro 837. Todo va a depender de qué haga usted. Sí. ¿Así? Podremos tomar todas las medidas. Recuerde el enemigo. El enemigo es el virus.
Si él no tiene cómo reproducirse, le estamos ganando la guerra. Los jóvenes, los mayores, los que tengan que salir a trabajar por algunas cosas, termine su cosa y vaya a su casa. Sí. Eso es lo que hacemos nosotros. Venimos aquí y pasamos a trabajar. Está el doctor de la Rosa ya con nosotros. Hay nueva data nacida este fin de semana. Guy, bienvenido a Panamá. Muchas gracias, Fernando. Oye, nueva data. Uno, entran los fumadores en un rango tan alto de contagio y de complicaciones como los ancianos. Sí, esta es una población que ya sospechábamos que podía tener problemas con COVID-19. La razón, obviamente, es el hecho de fumar crónicamente o por tiempos prolongados se asocia a daño pulmonar, particularmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y sabemos que esto es un factor de riesgo para adquisición de infecciones respiratorias virales. En este caso, COVID-19 no es la excepción. Sin embargo, ha salido publicada información reciente en donde se ha observado que el hecho de fumar sin tener un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica produce un cambio pulmonar que incrementa el riesgo de aquellas personas de adquirir y desarrollar COVID-19. En particular, lo que sucede es que el tabaquismo se asocia a la expresión de los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, es decir, los receptores de ECA2 están sobreexpresados en el epitelio respiratorio de pacientes fumadores. Y esto se ha observado tanto en estudios in vitro como también en muestras de biopsias de pacientes que tienen historia de tabaquismo. Lo importante entonces es que le estamos dando al virus mayor cantidad de receptores para que de esta manera el virus pueda adherirse y pueda penetrar a las células epiteliales. Entonces, cuando yo observo que existe comunicación a la comunidad acerca de los factores de riesgo, edad mayor de 60, 65 años, enfermedades de fondo, diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatías crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, inmunosupresión, etcétera, etcétera, creo que debemos hacer un paréntesis aquí e incluir de una manera categórica lo que es el tabaquismo. Yo sospecho, Fernando, ingeniero Blandel, que cuando vamos a observar la data y la analicemos con más profundidad, vamos a observar que muchos de estos pacientes jóvenes que están siendo hospitalizados, están básicamente hospitalizados por enfermedad, ya sea moderada o severa, tienen una historia de tabaquismo. El otro punto que quería hablar acerca de esto, y creo que pude escuchar algo de la conversación anterior, es el hecho de esto del vaping, de los cigarrillos electrónicos y el vaping. Ya se ha demostrado, y esto es antes de COVID-19, que el uso de estos cigarrillos electrónicos y vaping se asocia a daño pulmonar prematuro. Por lo tanto, no me sorprendería que cuando observemos las datas de estos pacientes adultos jóvenes que no tienen enfermedad subyacente o enfermedad de fondo, un porcentaje de estos tengan una historia ya sea de uso de cigarrillos electrónicos, vaping o solamente tabaquismo. Guy, apareció nueva data sobre el lopinavir, algo que estamos utilizando en Panamá para los pacientes con coronavirus. Sí, correcto, Fernando. Esto fue publicado esta semana pasada en una prestigiosa revista médica, donde se comparó básicamente el lopinavir y ritonavir, que es una combinación fija de antirretrovirales contra el VIH, y esto se básicamente estudió en un ensayo clínico contra el manejo que es el estándar de tratamiento, es decir, pacientes que recibieron lopinavir y ritonavir y pacientes que no recibieron lopinavir y ritonavir, todos los cuales recibieron manejo basado en los estándares de tratamiento. Y lo interesante es que no hubo mejoría clínica significativa comparada con solamente manejo usual, manejo estándar. Y cuando vemos la caída de la carga viral, no hubo diferencia tampoco. Entonces esto es importante porque esto contrasta con la data que hemos observado de cloroquina con acitromicina o hidroxicloroquina con acitromicina, donde claramente se observó tanto mejoría clínica como también una caída más vertiginosa de la carga viral del coronavirus. Entonces, esto es importante porque, número uno, impacta guías de tratamiento que ya existen en algunos países, incluso Panamá. Si la evidencia implica que no hubo mejoría clínica significativa comparativamente con solamente el estándar de tratamiento, entonces no vale la pena utilizarlo. El otro punto que hay que enfatizar aquí es que no todo medicamento, no todo compuesto que tiene actividad in vitro, es decir, actividad en el laboratorio, puede tener
actividad, eficacia clínica. La extrapolación no puede asumirse. Tenemos dos ejemplos claros, cloroquina con estromicina, que tienen actividad en laboratorio in vitro, cuya actividad se manifestó como eficacia clínica en varios estudios pequeños. La contraparte es el lopinavir ritonavir, que tiene actividad también desde el punto de vista del laboratorio in vitro. Sin embargo, esta actividad no se pudo extrapolar a eficacia clínica en un estudio. Y la información va a seguir generándose. Claro. Hoy en día se han identificado 70 compuestos distintos que tienen actividad contra el coronavirus in vitro. Sin embargo, por eso es que requerimos de los estudios clínicos para poder determinar si esta actividad in vitro puede ser extrapolada a eficacia clínica y posible seguridad. Guy, sobre los menores de edad, acaban de anunciar el fallecimiento de una niña de 13 años aquí en Panamá con coronavirus. Sí, mi más sentido pésame para los familiares de esta niña fallecida. Realmente toda muerte es una catástrofe en estos casos, sin lugar a dudas. Mi más sentido pésame. Lo que sí sabemos es, si observamos la data de China, en donde ellos observaron, cuando analizaron 72.000 casos, menos del 1% fueron pacientes pediátricos. Así que sabemos que el grueso, la gran mayoría de los casos van a ser en adultos, especialmente personas mayores de 60 a 65 años de edad y aquellos que tienen enfermedades subyacentes. Recientemente salió un estudio publicado en una prestigiosa revista médica, el New England Journal of Medicine, donde se publican 171 casos pediátricos. Solamente hubo un fallecimiento y era un paciente pediátrico con enfermedad subyacente. Entonces sabemos que es infrecuente. Sabemos que la mayor parte de los casos se van a ver en adultos, ya sea mayores de 65 años o aquellos con enfermedad subyacente. Los casos pediátricos van a ser limitados, pero puede ocurrir más. Yo me pregunto si esta niña que falleció tenía alguna enfermedad subyacente. No han avisado. No conozco los detalles, pero sí pueden ocurrir muertes. Infrecuentes, pero pueden ocurrir. Doctor Larrosa, buenos días. Bienvenido aquí. Buenos días. Usted es una persona que Panamá lo escucha mucho. Quisiera decirle que nosotros acabamos de aprobar en tercer debate una ley contra el uso, la comercialización, inclusive por internet, del cigarrillo electrónico a iniciativa del doctor Cristiano Adames, el diputado de la República de Panamá. Lo que quería era que le explicara a nuestro país el COVID-19 como enfermedad. El virus, uno de sus alojamientos preferidos son los pulmones, y se dice que aún los recuperados tienen daños pulmonares serios cuando terminan ese proceso. ¿Qué es de cierto en todo esto y qué le puede usted decir a la gente nuestra con respecto a la forma en cómo y dónde se aloja preferiblemente el virus? El virus básicamente se une a un receptor que se llama el receptor de enzima convertidora angiotensina 2. Este receptor se expresa en células epiteliales. Y estas células epiteliales pueden ser a nivel pulmonar, pueden ser a nivel renal, pueden ser a nivel gastrointestinal, como también puede ser a nivel vascular. El problema que tenemos aquí es que una vez que el virus se adhiere al receptor, penetra la célula, el virus requiere de los componentes intracelulares, es decir, los componentes que están dentro de la célula para poder establecer su ciclo de replicación. Pero es que los virus son básicamente organismos que requieren de células para poder multiplicarse. Lo que sucede aquí es que esta replicación puede estar relacionada con cambios a nivel pulmonar. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que las radiografías de tórax y las tomografías axiales computarizadas, los CAT scan de estos pacientes, demuestran hallazgos muy prominentes. Incluso en pacientes que no tienen una sintomatología muy marcada, cuando se les hace radiografía de tórax, se pueden ver cambios marcados. Estos cambios marcados conllevan en muchos casos inflamación, cambios inflamatorios, que a su vez pueden llevar a cambios de fibrosis pulmonar, cambios en la función pulmonar. Ya esto se está reportando, no es la primera vez que se ha reportado, y yo estimo que vamos a ver estudios al respecto. Entonces, es posible que exista cierto grado de compromiso pulmonar, ya sea temporal o prolongado, por efecto de la infección y del cambio inflamatorio que produce. Esto del cambio inflamatorio es un punto importante, mira, Blandón, porque recientemente en una de las revistas médicas, creo que en la revista Chama, fue publicado un artículo donde se demuestra que la administración de corticosteroides parenterales mejoró
en cierta forma, la evolución clínica de estos pacientes. Y esto demuestra que el componente inflamatorio en estos pacientes es significativo. Ahora, esto no implica que debemos utilizar corticosteroides parenterales en todos los casos severos. Esto debe estudiarse en ensayos clínicos controlados para tener una respuesta contundente y poder llegar a conclusiones sólidas. Pero la data inicial demuestra que la administración de corticosteroides sistémicos disminuye la inflamación y potencialmente puede afectar la historia natural de la infección en este caso. Guy, Pero volviendo al punto nuevamente que comentó, existe la posibilidad de que haya cambios pulmonares por efectos de la inflamación que puede llegar a cierto grado de fibrosis pulmonar. Guy, me mantengo contigo, voy a Italia. Ahí está Jenny Lee Martínez. Ahora mismo Italia es el epicentro, tal vez el país donde están apuntando todos los focos, es el país que más fallecidos tiene, es el país con más contagios en Europa. Jenny, en una situación realmente de fase 4, donde están pidiendo incluso a médicos jubilados que se acerquen a los centros de salud porque hay una cantidad importante también de médicos infectados. Bienvenida a Panamá. Gracias, Fernando. Buenos días, Panamá, desde Italia. Bueno, realmente esta es la situación. Han hecho un llamado a los médicos que ya estaban jubilados, médicos, enfermeras, personal sanitario, y han respondido en 7.000. Ya respondieron porque en este momento hay más de 3.000 médicos contagiados en Italia. Algunos han muerto por la situación, por la grave situación que se está dando del coronavirus en estos momentos, Fernando. Te debo decir que hoy hemos iniciado la segunda parte de las restricciones que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, desde hoy yo tengo que llevar este documento si quiero salir, pero además de esto debo decir que soy sana, que no soy una paciente, que no tengo el virus, que no soy positiva al coronavirus para poder salir. Es la única manera que el gobierno está tratando de mantener los contagios que cada día aumentan más, aunque si ayer los muertos fueron un poco menos, y esto ya es un señal pequeño, pero es un señal que está resultando el quedarse en sus casas y no salir a las calles. Jenny, se ralentizó el número de muertos y se tomó como una buena noticia en Italia en el día de ayer. ¿Cómo sigue la tendencia ahora? ¿Cómo sigue? ¿La tendencia de infectados y fallecidos sigue en aumento? Bueno, ellos las informaciones las dan a las 6 de la tarde, hora de Italia, es cuando dan el informe. Pero hasta ayer el informe es de 46.638 personas positivas y 5.476 personas muertas. Muchas personas, expertos, están pidiendo en este momento que el tampón se haga a todos los italianos, pero en estos momentos es imposible hacer a 50 millones de personas para ver si tenemos el coronavirus, porque esa es la situación, que hay muchos que tienen el coronavirus, no lo saben y continúa el contagio en casa, de la casa al trabajo, del trabajo al supermercado. Esta es la situación que está viviendo Italia. Italia en estos momentos está también atravesando un problema en cuanto a maquinarias respiradores. Por ejemplo, ayer llegaron 9 aviones de la Rusia, donde el presidente Putin mandó 300 médicos, mandó maquinarios para respiradores para ayudar a las personas que están en terapia intensiva. Pero Fernando y amigos que me dan la oportunidad de hablar de esto, hay un caso humano. Aparte el que nos faltan las mascarillas, no tenemos mascarillas, no tenemos respiradores, no tenemos, prácticamente todo se acaba porque se usan 300.000 mascarillas al día en este país. Pero en medio de esta catástrofe humana que estamos viviendo, un joven que se presentó en el hospital con su papá, los dos tenían los mismos síntomas y resultaron positivos al coronavirus. El hospital, ¿qué hizo? Los metió juntos en un mismo cuarto, aislados. El joven declara hoy
que su papá, cuando él comienza a tener la insuficiencia respiratoria, los médicos deciden de meterlo en terapia intensiva al joven. Y él dice a su papá, papá, nos vemos en la casa. En vez fueron sus últimas palabras porque su padre no se salvó. ¿Sabes por qué? Porque los médicos tuvieron que decidir entre el hijo y el padre. Y decidieron por salvar al hijo. El padre murió y esta es una situación tan dramática porque el hijo se siente tan mal. Dice, mi padre perdió la vida, en vez a mí me dieron la oportunidad de vivir porque al hijo sí lo llevaron a la terapia intensiva para poder curarse. En vez, hay otro caso que son los médicos que están arriesgando, los médicos que están muriendo, médicos, enfermeras, todo lo que es el personal sanitario. Por ejemplo, los doctores dicen que cuando ellos están trabajando en la terapia intensiva, ellos lo único que hacen a los familiares de los pacientes graves es decirles, señores, tengan paciencia, estamos luchando, vamos a vencer, mañana hablamos, el otro día, mañana hablamos, hasta cuando llega la llamada que el paciente no existe más, que murió. Esta es una situación de verdad dramática que estamos viviendo. José Blandón, Jenny. Jenny, permítame hacerle una pregunta. Usted que está en Italia. Dígame. ¿Cómo explicamos, 2 o 3 razones que me dé, cómo explicamos que Italia llegara a este nivel con respecto a esta epidemia? Bueno, ayer los expertos, algunos, porque ustedes saben, ¿no? Que de expertos están unos que están contra, unos que están a favor. Algunos expertos dicen que Italia no estaba preparada porque Italia prácticamente ha superado a la China en todo lo que, en las cifras de muertos, en las cifras de doctores enfermos, ha superado también a la China. Italia realmente, cuando el gobierno nos avisó que era el primer caso de coronavirus en Italia, nosotros nos comenzamos a preparar, pero nos decían, no, es un simple resfriado, no se preocupen, estamos tomando medidas. En vez, no es un simple resfriado, para nada. Era una situación mucho más grave, porque los casos son tantos que el problema ha estado, o sea, ellos explican que en el hospital es donde se ha creado esta pandemia, no en las calles. Como el paciente 1 llegó al hospital y lo mandaron 2 veces a su casa diciendo que él tenía solo un resfriado cuando él ya era positivo. Él le pegó, hizo este contagio a muchísimas personas, enfermeras, a todas las personas que le encontró en ese momento en el hospital. Entonces, los expertos dicen que la situación grave de Italia parte de los hospitales, porque ahí es donde se inició realmente el contagio más grande. Aparte de esto, hablan del inquinamiento en Milano, en la Lombardía, donde están estas grandes industrias. Hablan también de esta situación que puede ser una de las causas que en ese lugar se ha desarrollado tantísimo este virus que es muy agresivo. No saben ni si algunos dicen que el virus es el de China, otros dicen que no, que el virus está aquí y que es distinto. Los expertos en este momento están estudiando qué cosa es por qué motivo Italia tiene tantos contagiados, tantos muertos sobre todo, porque cuando llegas con una pulmonía, neumonía, son neumonías gravísimas, que para salvarte es casi imposible, porque medicinas para eso no tienen. Ellos lo han dicho hoy, tenemos solo los respiradores, el oxígeno y más nada. La vacuna, si llegará dentro de un año. Dentro de un año, ¿qué vamos a hacer? Van a desaparecer. Están desapareciendo generaciones de ancianos, y no solo ancianos de 80, o sea, personas de 60 años, de 70 años. Esta es la situación de verdad dramática que nosotros vivimos en este momento. Está Guy de la Rosa ahí, y tú has dicho algo, Jenny Lee, que me gustaría preguntarle al doctor de la Rosa. ¿Es el virus de Italia distinto al de China? Sí, de hecho ya tenemos data al respecto. Ya se tiene data. Sí, si observamos la data, un estudio reciente que fue publicado con respecto a la secuencia genómica de los pacientes en Italia, data limitada obviamente, demuestra que algunos de estos viruses fueron básicamente
penetración por parte de Alemania. No todos los casos fueron necesariamente de China. Así que yo creo que existe el fenómeno en donde por básicamente viajes, ya sea internacionales, en este caso de otros países, se han introducido en Italia múltiples variantes del virus. Y esto ya está publicado. Filogenéticamente hicieron un análisis y pudieron observar que no todos los virus son provenientes de China. Así que lo que tenemos aquí es el simple efecto de múltiples introducciones, probablemente de diferentes tipos de virus en Italia. Pero esto yo pienso que es solamente una respuesta parcial, porque recordemos que las imposiciones que se han colocado en aquellos países con respecto a restricciones de viajes han funcionado. Y aquellos países que pudieron hacerlo tempranamente pudieron hasta cierto punto bajar hasta cierto punto el número de casos que se han ido detectados. Esta no es la única solución, pero ha ayudado a ciertos países. Y yo pienso que esto se hizo tardíamente. Lo cierto es que pueden existir otras explicaciones, no solamente el componente viral que hemos hablado anteriormente, el L versus el S, pero también características demográficas. Italia tiene per cápita la población más vieja de toda Europa. Y yo creo que esto es un factor muy importante, porque se observa este fenómeno también en España hasta cierto punto, pero Italia en Europa tiene la población per cápita más vieja del continente. Y la más fumadora también. Correcto. Gay, ayer la FDA permite un nuevo medicamento para dar en menos de 45 minutos la afirmación si tienes o no tienes el coronavirus. Correcto. Y esto para mí es importantísimo. Es lo que en Estados Unidos llamamos un game changer. Esto cambia completamente el partido. La razón es la siguiente. El fin de semana la FDA le dio una aprobación de urgencia, de emergencia, a una compañía que está en California, que se llama Cepheid. Cepheid es una compañía ampliamente conocida en el ámbito del diagnóstico molecular. Ellos tienen máquinas de PCR a nivel comercial con paneles respiratorios, y lo que han hecho es básicamente utilizar el coronavirus, detectar ciertas áreas para la detección por medio del PCR, y ahora lo van a comercializar. Esta máquina tiene la capacidad de hacer diagnóstico de PCR en 45 minutos, que en mi opinión es lo más corto que he podido ver. Y esto radicalmente cambia totalmente la situación, porque si esta máquina pudiese aplicarse en diferentes puntos, particularmente en Panamá, yo siempre, desde el principio he comentado que uno de las cosas que teníamos que atacar de fondo era el sistema centralizado de diagnóstico. Esto lo comenté hace 4 semanas. Esto hay que descentralizarlo, porque la descentralización permite el diagnóstico temprano, oportuno, no solamente de los casos positivos, sino también de aquellas personas que tienen sintomatología, pero que no son positivas por el COVID, lo cual obviamente implica aislamiento, lo cual obviamente implica cuarentena. Y esto nos va a ayudar a frenar la expansión, la diseminación del virus a nivel local. Las máquinas son un tanto costosas, pero tienen implicaciones en cuanto al uso, no solamente en el caso de coronavirus, sino también para el diagnóstico de otras infecciones respiratorias. Y para mí me parece que es una inversión muy importante. Esta no es la única compañía, ya van a salir otras. La primera que salió fue obviamente Cepheid, en donde ya le dieron la aprobación este fin de semana. Ellos empiezan a comercializar los kits esta semana. A partir del viernes de esta semana comienzan a enviar los kits a nivel nacional, y posteriormente van a hacer lo que se llama un rollover, es decir, una masificación de la utilización de las pruebas a nivel nacional y potencialmente a nivel de otros países. Así que para mí esto es importantísimo, porque es una plataforma comercial que puede ser utilizada en muchos países para acelerar el diagnóstico y, en el caso de Panamá, potencialmente descentralizar el diagnóstico y de esta manera darle un poquito más de respiro al Instituto Conmemorativo Gorgas. Doctor, cuando a los Estados Unidos le da resfriado, a nosotros nos da neumonía. Me preocupa la evolución que está teniendo la pandemia en los Estados Unidos, sobre todo en el desarrollo en Nueva York, en California. De acuerdo a la información que usted tiene y de los análisis estadísticos que se han hecho, ¿cuál sería el pronóstico más que se tiene con respecto a la evolución de esto en los Estados Unidos? Claro. Estados Unidos, si vemos la curva epidemiológica, primer punto, España está, en cuanto al número de casos relativo a la introducción del primer caso, introducción y diagnóstico del primer caso, España está por arriba de Italia. Y como les he comentado, a menos que ocurra un cambio dramático en cuanto a la curva, España va a tener básicamente el número de casos y potencialmente el número de muertos que se han observado en Italia, lo cual es realmente triste. En el caso de Estados Unidos, la curva de Estados Unidos está traqueando muy similar a la curva de China.
Y lo que estimamos es, en el peor de los casos, 130 millones de personas infectadas. Ahora, esto es en el peor de los casos. Lo que sí es positivo es lo que se está haciendo a nivel de Estados Unidos en cuanto a restricciones. Ya tenemos 3 estados que han puesto restricciones mucho más severas: California, Illinois y Nueva York. Y yo creo que esto va a seguir en otros estados de la nación. Entonces tenemos también lo que es la aplicación de este sistema de diagnóstico intenso, agresivo, por medio de los autorrápidos. Yo le llamo autorrápido, drive-thru. Yo creo que esto va a mejorar significativamente la identificación de casos, aislamiento, lo cual nos va a ayudar a frenar esta epidemia a nivel local. Sin embargo, las medidas no han sido aplicadas de una manera consistente, de una manera homogénea, y ahí es donde está el problema. Existen estados como por ejemplo Texas, en donde no se han aplicado ningún tipo de medidas drásticas, y esto es preocupante. Tenemos otros estados en la nación en donde realmente no se han tomado las medidas. Florida es un ejemplo claro. Dejaron que todos los spring breakers fueran a las playas, a los bares, a los restaurantes, y no tomaron medidas contundentes como lo hizo California o Nueva York en su momento la semana pasada. Yo creo que Florida es un ejemplo de lo que no se debe hacer por efectos de proteger la economía local. Y lo que hemos observado es que muchos de estos spring breakers son personas que viven en Florida, pero muchos no viven en Florida, van a viajar a sus estados donde ellos normalmente viven, y esto va a propagar la diseminación del virus. O sea, tenemos un problema epidemiológico de fondo aquí, y el problema que veo en Estados Unidos es que la aplicación no ha sido homogénea. Las reglas han sido aplicadas de una manera muy heterogénea, y en algunos estados ni siquiera ha sido aplicado. Así que yo creo que el peor de los casos, 130, 150 millones de personas, parece un tanto extremo, pero yo sí pienso que va a ser un caso potencialmente similar a lo que hemos observado en Italia o en España en cuanto al número de casos diagnosticados. Ya hoy en día Estados Unidos sobrepasa a Italia y sobrepasa a España, y todavía tenemos, creo que, a Italia por arriba de Estados Unidos. La otra buena noticia es, a pesar de que vamos a observar una expansión de los casos en Estados Unidos, ya se hizo un decreto por parte del presidente Trump en donde se van a habilitar hospitales, tanto en California como en el estado de Washington, con capacidad entre 250 y 2.000 camas, porque ya sabemos que este número de casos no va a poder ser manejado por el sistema hospitalario que existe hoy en día. La otra buena noticia es que 3 compañías, General Motors, Ford y Tesla, que hace automóviles eléctricos, van a comenzar a producir respiradores. La otra buena noticia es que compañías como Honeywell, que normalmente están involucradas en este campo de médico, van a incrementar su producción de máscaras en un doble o en un triple. De hecho, aquí no muy lejos de donde yo vivo, en el estado de Rhode Island, van a incrementar la producción de la fábrica. Y la otra buena noticia es que compañías que normalmente no están involucradas en la producción del gel alcohólico, hoy en día ya dijeron que van a empezar a producir gel alcohólico. Un buen ejemplo es compañías que hacen whisky, lo cual me parece realmente interesante. Ya dijeron que van a tratar de llenar la necesidad, porque hoy en día existe básicamente no existe, el gel alcoholado no está en todas partes. De hecho, en muchos supermercados y farmacias no se puede conseguir. Así que estamos viendo cómo todo este sistema industrial en Estados Unidos está trabajando fuertemente para poder suplir la demanda, tanto de insumos médicos como también, en este caso, de ventiladores. Es la buena noticia del día, yo pienso. Y esto también tiene repercusiones a nivel mundial, porque obviamente, mientras más podemos producir nosotros a nivel local, vamos a poder ayudar a otros países en Latinoamérica, en Europa, lo cual ya estamos observando con otros países también. Bueno, a Guy de la Rosa en Estados Unidos, Yanilí Martínez desde Italia. Gracias. Voy a información comercial. Antes Fernando, antes de ir a comerciales, recuerde que hoy en la mañana el presidente de la República tendrá una reunión vía Skype con una teleconferencia con los dirigentes de los partidos políticos. Es importante que en esa reunión se trate el tema del acuerdo Capat-Suntrak y el efecto que ello podría tener en las empresas de construcción, sin excepción, porque si no le pagan, ese acuerdo no tendrá ningún valor. Creo que el acuerdo es importante. Creo que existe la voluntad en el gobierno de mantener y salvar las empresas y salvar los empleos. Entonces ahora nos debemos concentrar, además de ver el vector salud, ver el vector economía, y creo que no nos va a quedar más remedio que utilizar los niveles de endeudamiento internacional para poder afrontar el problema del empleo permanente que hay, formal, que ya tenemos, que se pueden perder,
si nosotros no atendemos las necesidades de las empresas de construcción, que perderíamos miles de empleos. Y aunque haya acuerdos, si no hay liquidez y los bancos no te están aceptando los certificados que te dan para canjear, entonces, ¿cómo vamos a pagar? Ojalá sea parte de lo que se discuta en la mañana de hoy.